Buenos días, bendiciones. El Señor nos siga sosteniendo por su infinita gracia, poder, amor y misericordia. Qué bueno, hasta aquí pues podemos declarar victoria. Él nos ha ayudado. Si usted está escuchando y, y está pleno, consciente, durmió bien en su cama, te levantaste por tus propios medios, con este ya son suficientes bendiciones de parte de nuestro Dios. Hoy pues nos reunimos en el nombre de nuestro Señor. Eh, Dice la palabra que si nos reunimos dos o tres en el nombre de Él está ahí presto siempre para atender nuestras oraciones, nuestros ruegos. Doy gracias a todas las personas que tuvimos la oportunidad de estar el día de ayer orando, rogando, suplicando por nuestro país, por nuestras vidas, por la salud de Colombia, por la economía de Colombia. Doy gracias al Señor por cada persona pues que nos sumamos a esa plegaria general que hay en nuestro país. La gloria sea para nuestro Señor y por favor seamos escuchados en nuestras peticiones para que la nube negra que está atravesando sobre nuestro país, quizás sobre nuestro continente y el mundo, pues Dios con su luz poderosa la disipe, porque las tinieblas siempre son vencidas con la luz. Hoy pues vamos a ponernos de acuerdo, a darle la gloria al Señor, vamos a orar, a hacer una reflexión, ya que el Señor hasta aquí nos ha prestado la vida y es motivo de agradecimiento. Te invito a que nos pongamos de acuerdo por un momento en oración, en clamor, y bueno, dejamos este tiempo en las manos de nuestro Dios y en la guianza del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Hoy pues, Señor, que tenemos esta nueva oportunidad, dice tu palabra que es mejor perro vivo que león muerto. Nos presentamos pues, Señor, con acción de gracias por nuestra vida. Queremos pues al finalizar, Señor, este tiempo de reflexión, ser edificados, consolados, confortados, exhortados, pero finalmente, Señor amado, salir, Señor amado, edificados. Todo pues sea para gloria tuya y bien nuestro, Señor. Amén. Les bendigo pues en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y les invito para que abran sus Biblias. Hoy también vamos a hacer mucho énfasis en la palabra de Dios, la Biblia. Voy a invitarlos para que abramos en el libro del Evangelio de San Mateo, capítulo 20. Vamos a leer nomás el versículo 37, 38, para que nos ayude en la reflexión que quiero compartir con la iglesia en este día. Leo pues la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llamó al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Amén. Leemos en el texto que Dios está hablando Moisés y hace referencia a estos primeros patriarcas pues que ya habían muerto y habían recibido pues esa promesa acerca de la tierra prometida, ya habían pues muertos, y dice Moisés que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Ya hoy usted y yo que escuchamos esta palabra dice que para Dios todos vivimos. Por lo tanto, el tema que quiero tratar con la iglesia hoy es, o le puse el título de Dios es un ser personal y relacional.
porque Él es un Dios de vivos, es un Dios personal y relacional. Dice que Dios siempre ha buscado tener una relación cercana y permanente con el hombre. Eso es lo que nosotros vemos a través de toda la Biblia. Siempre Dios ha estado buscando constantemente tener una relación cercana con el hombre. De eso vamos a estar reflexionando. Entonces, ¿qué significa tener una relación personal con Dios? Y antes de entrar un poquito en el tema, eh, quiero que cada uno reflexione acerca de los distintos tipos de relaciones que tenemos con las personas. O sea, desde que nacemos, pues empieza a haber un relacionamiento primero con nuestros padres y nuestros hermanos. Ese relacionamiento, pues, es afectuoso, cariñoso, eh, pero muchas veces y desafortunadamente cuando crecemos, los hijos crecen, pues muchas veces desafortunadamente esas relaciones entre padres e hijos pueden irse deteriorando. Por el contrario, muchas relaciones se son fortalecidas. Pero después cuando vamos a la escuela, al colegio, la universidad, pues empezamos a entablar un relacionamiento distinto con los compañeros y allí también aparecen unas relaciones fuertes, otras muy débiles, otras muy convenientes y empieza a haber o a existir un tipo de relacionamiento diferente. Después entramos a las empresas, eh, tenemos otro tipo de relaciones con los compañeros, con los jefes directos, con las directivas, relaciones muy fuertes, relaciones muy convenientes, relaciones inconvenientes, relaciones que se sostienen y nos conviene tenerlas ahí. Eh, Ya después cuando tomamos la decisión de casarnos y ya somos marido y mujer, otro tipo de relaciones y esas relaciones son muy cambiantes, muy variables, encontramos de todo. Entonces quiero que reflexionemos bien acerca de qué tipo de relación, ya que nuestro Dios es un Dios personal y relacional, qué tipo de relación nosotros estamos teniendo con nuestro Dios. Y de pronto en lo natural, en ese tipo de relaciones que en lo natural nosotros también mantenemos constantemente, pues podamos mirar en qué estado tenemos la relación con nuestro Dios. Una mala relación, una buena relación, una relación que nos conviene tenerla. ¿Cómo tenemos nosotros hoy una relación con Dios? ¿En qué estado? En el último tema que yo compartí con la iglesia fue acerca del arrepentimiento. Venía hablando del Espíritu Santo y el último tema hablé fue acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento es cambio o transformación de vida en nuestra manera de vivir, de pensar y de relacionarnos con Dios y con nuestro prójimo. Y recuerdo mucho, y fue lo que pude sacar ahora para compartir con la iglesia, que precisamente este cambio, este arrepentimiento, fue lo que me ocurrió a mí cuando yo, aún soltero, me encontraba trabajando en Venezuela. Allí llegaron cambios radicales a mi vida. Yo ya había aceptado a nuestro Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Entonces vinieron cambios y ya mi tiempo yo lo dedicaba a estudiar la palabra de Dios, antes no, a orar, antes no, a compartir lo que estaba viviendo, pues antes no tenía cómo,
a escuchar música cristiana, o sea, antes no lo hacía, a congregarme frecuentemente en la iglesia, antes no, pero también seguía haciendo algunas cosas que había que hacerlas y seguirlas haciendo, como trabajar, comer, dormir y algún tipo de relaciones pues, que son muy convenientes para seguir fortaleciendo nuestra vida cristiana. Esto fue lo que yo estaba haciendo en Venezuela. Eh, pero sí, ya habían cambios drásticos en mi vida y gracias al Señor por ese tipo de vida que estaba viviendo, de dedicarle mucho tiempo al Señor. Pero a pesar de estar en ese tipo de vida de cambio y todo, fue después de leer un artículo en una revista que la conclusión decía, y quiero que ponga mucho cuidado y lo tome para su vida, la conclusión que decía allí en un artículo era que el 99.9 de las personas que mueren en el mundo se mueren insatisfechas con lo que hicieron en sus vidas. De eso trataba este artículo. Concluía eso, que el 99.9 de las personas que se mueren en este mundo mueren insatisfechas con sus vidas. Y ya les dije pues que me había vuelto evangélico cuando acepté a nuestro Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, a leer la Biblia. Casi para aquel entonces casi era un pecado para mi familia que me hubiera vuelto evangélico. Pero lo cierto del caso fue que este artículo, más lo que yo ya estaba viviendo, impactó mucho mi vida. Y de verdad cuando terminé de leerlo fue tanto el impacto que me produjo leer este artículo y lo que decía. Al terminarlo me puse a orar a Dios y a decirle que yo no quería estar en ese grupo de los 99.9 de las personas que mueren insatisfechas con sus vidas, sino que yo quería formar parte de ese punto uno de las personas que mueren satisfechas con lo que hicieron en sus vidas. Y gracias a Dios, porque fue mi nueva vida en Cristo, el estudio constante de la palabra de Dios y este artículo que me llevaron a reflexionar acerca de qué era entonces lo que yo quería o necesitaba para vivir mi vida a corto, mediano y largo plazo. Y fue después de mucho pensar, orar y planear eh, para que de qué realmente yo tenía que empezar a poner para planes a corto, mediano y largo plazo. Y lo que pude hacer estando allí en Venezuela, lo que determiné, lo que pensé, lo que oré y lo que pude determinar, de verdad me ayudó muchísimo para organizar mi vida en adelante. O sea, yo tomé decisiones importantes y trascendentales y eso fue lo que precisamente después de estas oraciones y de organizar mi vida en esto, fue lo que me hizo regresar de nuevo a Colombia y no quedarme más en Venezuela. Y quiero dejarles una nota muy especial acá. Y es que en los años que han pasado y al día de hoy me encuentro viviendo y realizando los planes que allí hice de largo plazo. Ya los de corto plazo se cumplieron, los de mediano plazo se cumplieron. Estoy viviendo ahora los planes que allí hice de largo plazo, lo que pude visualizar, lo que yo quería para mi vida, para este tiempo, si Dios me prestaba la vida. Y por esta razón, hoy me encuentro ajustando cositas a este tiempo. Es el tiempo a largo plazo. Estoy ajustando cositas
porque Dios me ha concedido años de vida para vivir y disfrutar de esos planes a corto, mediano y largo plazo. Y si usted me pregunta, pues, ¿qué estás viviendo ahora como producto de haber planeado allí cosas a largo plazo? Pues yo te puedo mencionar que para ese entonces yo le pedí a Dios y eso me hizo venir para Colombia. Yo le dije, Señor, quiero casarme, quiero tener una familia. Dios de verdad a través de una palabra, después de orarle mucho, me respondió bíblicamente, vete para tu tierra, busca tu parentela y únete con ella. Eso al otro día estaba organizando para venirme. Entonces, estaba soltero cuando estaba orando, entonces, largo plazo o corto plazo era casarme, mediano plazo tener hijos, largo plazo tener nietos, una casa, una pensión y otras cosas. Dios pues me ha permitido, a través de ese trabajo allí, de esa planeación, cumplir los planes de corto, mediano y ahorita estoy viviendo en los planes de largo plazo. Gracias al Señor. ¿Sí? Con mi hijo, con mi esposa, con hijos, con casa que no tenía, con una pensión y otras cosas que por todo esto yo le doy la gloria al Señor, le doy gracias a nuestro Dios. Pero también te puedo contar que por la gracia de Dios y los años que me ha concedido vivir, he enterrado a mis padres, he enterrado a algunos de mis hermanos, he enterrado a muchos familiares, a muchos amigos, a muchos conocidos. Pero todo esto es solamente para darle gracias a Dios, que me ha permitido muchos años de vida. Pero aún con todo esto, tengo que seguirle creyendo a Dios y lo que veo en lo natural es que los años del hombre sobre la tierra se ajustan perfectamente a lo que la palabra nos dice. La palabra dice que los años de los hombres sobre la tierra, y eso en los más robustos, son 80. Y solamente porque Dios nos da una remuneración, unas promesas, pues pasamos algunos años, pero tampoco se dan mucho después de los 80. Pero hermanos, y atenta nota, sí me pongo muy reflexivo en mi manera de pensar cuando escucho que se murió fulano o perano, que había sido presidente, que había sido senador, que había sido embajador, que había sido el creador de cuantas cosas, pero que se murió, a pesar de todo, se murió a los 30, a los 40, a los 50 o a los 60 años, todavía con mucha expectativa de vida. Y muchos de estos muertos, sabe uno, se da cuenta que murieron, a pesar de que murieron con mucha expectativa todavía de vida, murieron con mucho dinero. O sea, el dinero no les sirvió para alargar sus años de vida. Con muchos bienes, tampoco les sirvieron sus muchos bienes para alargar sus vidas, con muchos títulos, con muchos reconocimientos y con una cantidad de cosas que al fin se va, porque Dios así determina, Dios es el dueño de la vida y de la muerte. Pero la pregunta que yo siempre me hago es, ¿pero murió satisfecho con lo que hizo en su vida? O sea, ¿importa tanto realmente los títulos, los bienes, las posesiones, los reconocimientos? ¿Importa tanto esto para que al final uno pueda decir, murió satisfecho con lo que hizo en su vida? Retomo el tema. Pero después de mucho orar, allí después de haber leído este artículo, y reflexionar acerca de lo que yo quería o de lo que yo sentía que necesitaba
para vivir cómodo, tranquilo, satisfecho, para tener una vida normal pero bien, pero que al momento de morir yo pueda morir tranquilo, con el deber cumplido, con la misión cumplida, haciendo la voluntad del Señor. O sea, yo pensaba y reflexionaba y copiaba qué es lo que Carlos Iván quiere, necesita, anhela para vivir tranquilo. Y a la hora de morir, morir tranquilo. O sea, una misión cumplida. Y concluí que para alcanzar este objetivo necesitaba de 5 cosas. Y le voy a hablar de la primera. La primera era que concluí que lo que yo más necesitaba en mi vida para vivir ese tipo de vida que yo quería era tener una buena relación con Dios. Eso era lo que yo más quería. Concluí que mi primera necesidad y lo que yo más quería y necesitaba era tener una buena relación con Dios. Y hoy, después de muchos años, sigue siendo igualmente mi primera necesidad. La primera necesidad en mi vida es la de tener una buena relación con Dios. Y tengo muchos el porqué, demasiados el porqué. Porque he entendido a través de la palabra que sin Dios nada soy, nada puedo. Él es el dueño de la vida, de la muerte, de todo, absoluta. Él es la fuente de vida, Él es nuestra pasión, Él es nuestro todo. Además, nos dice la palabra que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas las fuerzas, con todo y sobre todo, y al prójimo como a mí mismo. Por lo tanto, para mí, desde allí se me volvió en mi primera necesidad, y me volví consciente de eso, que mi primera necesidad era cumplirle a Dios, tener una buena relación con mi Señor. Entonces, en oración, yo le decía al Señor, en el momento que estaba viviendo allí en Venezuela, que si para ese momento yo no era el mejor cristiano, sí sentía que ya tenía una buena relación con Dios. Porque antes no. Recuerdo que en ese tiempo antecitos de irme de Colombia, recuerdo que para mí era más importante San Judas Tadeo, que era la iglesia que quedaba cerca de mi casa, que el mismo Cristo. O sea, había una inconsciencia de reconocer que el autor de la vida es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que estaba haciendo ahora, antes no lo hacía, estaba equivocado en mi manera de hacer las cosas. Pero ahora ya disfrutaba adorando al Señor, buscándole en oración. Me agradaba leer su palabra, crecía en el conocimiento de Él, creía todo lo que me decía la palabra, pero también concluía que si ya tenía una buena relación con Dios, también era muy importante y necesario continuar o permanecer en esa relación y en lo posible cada día mejorar, pero no devolverme. Porque tener una relación personal con Dios comienza desde el mismo momento donde entendemos. Hay que entender. Esta relación comienza cuando entendemos de que Cristo es nuestra necesidad, que tenemos una necesidad grande de Él. Entonces reconocemos también nuestros pecados. Es lo primero que el Espíritu Santo nos convence del pecado. Entonces, reconociendo nuestro pecado, nos dolemos, nos estamos enamorando del Señor. Entonces procedemos al arrepentimiento. Y esta fue de las primeras enseñanzas que Juan Bautista hizo.
de las primeras enseñanzas que hizo nuestro Señor Jesucristo, de las primeras enseñanzas que hicieron luego sus discípulos, hablar del arrepentimiento. El arrepentimiento que fue el último tema que estuve compartiendo con la iglesia, pidiéndole perdón a nuestro Dios, invitándole a que entrara a nuestros corazones, a nuestras vidas, que tomara absoluto control de nuestras vidas, que queríamos hacer su voluntad. Le hablaba y le expresaba al Señor con toda humildad, pero con mucha necesidad que tomara el control de mi vida. Yo quería bajarme del trono y quería que Él se entronara en mi vida, porque entendemos también a través de la palabra que nuestro Padre Celestial siempre ha deseado estar cerca de nosotros. Conocemos a través de la palabra que Adán y Eva hablaban con Dios en el huerto del Edén, caminaban con Él en el jardín del Edén, y esto nos habla de una relación muy cercana con Dios, pero que debido al pecado, los hombres fuimos separados y perdimos esa relación tan cercana que con Él teníamos, y que mucha gente no sabe o quizás no se ha interesado en saber o en entender que nuestro Señor Jesucristo ya nos dio o nos devolvió a través de su sacrificio el regalo más asombroso y maravilloso que la humanidad puede tener. Y es la oportunidad de pasar con nuestro Padre Celestial y con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, de nuevo en la eternidad. En la eternidad. Esto si así lo creemos, si así confiamos en Él y así lo aceptamos, tenemos de nuevo el camino para la vida eterna a través de Cristo Jesús. Porque también, hermano, está muy claro a través de la palabra que nos dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte eterna, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O tenemos la vida eterna o se pierde la vida por siempre en una condenación eterna. Dios, pues, envió a su Hijo para quitar nuestro pecado, para, para redimirnos del pecado, para comprarnos con su preciosísima sangre y ponernos en ese nuevo camino de la salvación. Y para que esto fuera posible, Él tuvo que morir y luego ser levantado para obtener la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y después de este grandioso acontecimiento, después de todo lo que pasó en el Calvario, pudo decirnos de nuevo Romanos 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere esto decir que si aceptamos el regalo de nuestro Señor Jesucristo y andamos conforme al Espíritu, entonces nos hacemos agradables, aceptables de nuevo a nuestro Dios y volvemos a entablar una buena relación personal con Él. Y aquellos que ya tienen una buena relación personal con Dios, entonces lo incluimos en nuestra vida diaria a través de la oración, del estudio de la palabra, de la meditación de la palabra, de la honra que le damos, el tributo, la alabanza, la obediencia. Y estamos en un esfuerzo permanente por conocerlo cada día y entenderlo cada día mejor. Esto nos habla Jeremías. Entonces esta es la invitación para que revisemos hoy
cómo está. Y si está buena la relación en este tiempo de aflicción, ¿cómo hacemos para mantenerla y para mejorar esa relación que cada uno de nosotros tenemos con nuestro Dios? Yo sí te invito de verdad a que pienses, o sea, cómo es una relación buena, cómo es una relación conveniente, ay, porque me conviene, cómo es una relación mala. O sea, tienes papá, tienes mamá, tienes hermanos, tienes compañero, tienes jefe, tienes esposa, tienes hijos, tienes amigos. O sea, tenemos distintos tipos de relaciones y en lo natural podemos ver cómo estamos manejando cada una de nuestras relaciones. Entonces la pregunta más importante hoy para nosotros es ¿cómo está nuestra relación con nuestro Dios? Él es un ser personal y relacional y quiere, nos ha buscado, eso lo entendemos en la palabra, siempre ha buscado estar cerca de nosotros. ¿Cómo hacemos? ¿Qué cosas, qué acciones debemos de hacer? ¿Qué debemos, qué decisiones tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que planear para lograrlo rápido? Hasta aquí el Señor nos ha ayudado, nos ha dado aliento de vida y mientras tengamos aliento de vida, tenemos esperanza. Porque el Dios de la Biblia es un Dios que habla, es un Dios que se agrada en hacerse conocer a sus criaturas. Si Dios no nos hubiera proporcionado los medios, pues no sabríamos nada de nuestro Dios. Pero Dios es un Dios relacional y personal y se agrada de hacerse conocer a su creación. Y Él, nuestro Dios, como ser supremo para relacionarse con el hombre, lo hace a través de la revelación. A través de la revelación. Queremos conocer a Dios, pues Dios se ha hecho revelar a través de la revelación. Y vamos a mirar tres formas o tres maneras de cómo Dios se hace conocer a través de los hombres. Primero, Dios se revela a través de la naturaleza. A través de la naturaleza. Dice el Salmo 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Entonces dice, la creación misma, lo que Dios creó, nos habla de su poder, de su existir, de su existencia, de su deidad. Además, Hebreos 11:3 también dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía. Dios allá llamó a las cosas a existir y existieron por la palabra. Estos dos textos nos enseñan que Dios habló al universo y éste vino a la existencia. Y así ha pasado desde el principio. La naturaleza le ha dado al hombre la capacidad de descubrir muchos secretos del universo y muchos secretos del universo y algunos atributos de Dios, como su omnipotencia o poder, como su omnisciencia o presencia en todas partes, su sabiduría, etc. Pero el cielo, las estrellas, los animales, los árboles y el mismo mar nos hablan de la existencia de un creador supremo. Romanos 1:20 nos habla de eso. Nos dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, dice que se hacen claramente visibles para nosotros desde la creación del mundo. Por eso dice que nadie tenemos excusa.
porque la misma creación, la misma naturaleza nos revela, nos habla del poder de Dios. Pero muchos naturalistas han dicho que la única revelación de Dios que ellos necesitan puede ser hallada en la naturaleza. Pero este universo natural no puede revelar. Ya hemos visto, revela muchas cosas, pero este universo natural tan bello, tan complejo, tan conveniente para nosotros, no puede revelar nada acerca de lo que es el carácter de Dios, acerca de lo que es el amor de Dios, acerca de lo que es la gracia de Dios, acerca de lo que es la salvación, acerca de lo que es la santidad y de otros muchos temas. Porque la revelación de Dios a través de la naturaleza sí se ve, pero es limitada. Entonces, vamos a la segunda forma de revelación. Y dice que la segunda forma de Dios revelarse al hombre es a través de su Hijo. Que la revelación cristológica o todo lo que concierne a la vida de Cristo es la máxima forma en la que Dios se ha revelado a la humanidad, porque lo hizo a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, su unigénito Hijo, que según Juan 1:1 dice que es la palabra encarnada de Dios. Palabra encarnada de Dios. Y el propósito, o sea, Cristo vino con un propósito. El propósito de esta forma de revelarse es que el hombre llegue a recuperar la imagen y semejanza de Dios a través de Cristo. Y que adquiramos su carácter, su santidad, su amor, etc. En Juan, capítulo 1, nos enseña que en el principio Cristo era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También Hebreos 1:2 nos afirma, nos enseña y dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. El mismo Dios a través del Hijo vino a hablarnos, vino a revelarse, Cristo vino a revelarnos al Padre. Y lo bello es que de esta revelación del Hijo, de su obra, de su propósito, de su fin, de esa obra completa de nuestro Señor Jesucristo, nos quedó el Nuevo Testamento. Pero también nos validó el Antiguo Testamento, quedándonos la Biblia, nuestra Biblia. Esto tiene todo un pasado. Después de la partida de Cristo hubo suficiente revelación para que nos quedara su palabra, la palabra de Dios, que es la tercera forma de Dios revelarse a los hombres. Y si esto es así, entonces es de mucha importancia que entendamos acerca de la revelación bíblica. La revelación bíblica. En sus orígenes, qué pasó, su formación, su autoridad, su infalibilidad e inspiración divina. Pero eso sí, teniendo muy claro lo que nos dice Apocalipsis 22, 18, 19. Voy
voy a leer. ¿Qué nos dice Apocalipsis 22, 18, 9 respecto de la palabra? Porque es que ahorita se manipula y cada día dice la palabra que será peor la manipulación. Pero nosotros nos tiene que quedar muy claro y así estar convencidos. Dice capítulo Apocalipsis 22, 18, 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios también quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, toda persona o institución o gobierno, todo el que se atreve a tocar, a manipular, a poner o a quitar acerca de la palabra, mi fe, mi convicción es que tendrá problemas con Dios, tendrá problemas con Cristo, tendrá problemas con el Espíritu Santo. Entonces, la revelación bíblica, como cristianos debemos de estar convencidos que la palabra que está acá escrita es salvaguardada primeramente por Dios y que es creíble. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar. Dice: nosotros pues por lo tanto en la actualidad ni se le quita ni se le agrega nada, porque la palabra de Dios, la Biblia, ya está completa. En ella recibimos la revelación que necesitamos. Entonces hoy vamos a resaltar algunas cosas. Hemos hablado de la palabra de una y otra manera, pero hoy quiero resaltar algunas cosas que serían imposibles. Escuche bien, hermano. Vamos a resaltar en la Biblia algunas cosas que serían imposibles de conocer si no fuera por la palabra de Dios revelada. Ningún otro libro puede hablar de lo que nos habla la Biblia. No tienen autoridad, no hay cómo. Entonces vamos a mirar cosas que para usted y yo serían imposibles de conocer si no fuera por la palabra de Dios revelada a través de la Biblia. ¿Qué sería imposible? Uno, conocer los atributos de Dios, atributos divinos. Sin una revelación escrita sería imposible entender y conocer la misericordia de Dios, su santidad, su amor, su perdón y otros muchos temas. Todas estas virtudes no podrían conocerse sin una revelación bíblica y muy especial dada por Dios a nosotros. 2. Es imposible con que nosotros podamos concebir una idea de la Trinidad de Dios. Sin una revelación escrita es imposible porque el hombre en la historia se ha mostrado monoteísta, o sea, por ahí con un Dios, pero quién sabe qué Dios, un solo Dios, o politeísta, muchos dioses. Pero escucha, hermanos, el hecho de que exista un solo Dios en tres personas diferentes es imposible conocerlo, es imposible entenderlo. Por ningún medio, ni por la luz, ni por la naturaleza, ni por el conocimiento, ni por la razón, es imposible. Solo esto es posible mediante una revelación bíblica y especial del mismo Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que en el tema del Espíritu Santo estuvimos detallando mucho acerca de este tema. Tercero, es imposible entender la gracia de Dios. Sin una revelación bíblica es imposible, porque la mayoría de las personas no saben ni siquiera lo que es la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es más que compadecimiento, es un favor divino.
Acuérdese de lo que dice la palabra, por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es un don, un regalo divino. ¿Hacia quién? Hacia los pecadores que necesitamos de arrepentimiento. Cristo al morir por nuestros pecados pagó para que fuésemos salvos. Y no podemos procurar alcanzarla por nuestros propios méritos, por nuestros propios medios. No hay cómo. Es gracia, es favor divino de Dios. El plan de salvación diseñado por Dios a favor del hombre solo es posible conocerlo a través de la revelación bíblica parte de Dios. Cuarto, sin una revelación bíblica tampoco se podría conocer nuestro origen, el origen del hombre. No podíamos tener certeza de nuestro origen, porque es mucho lo que se ha especulado sobre el origen nuestro, pero científicamente o la ciencia tampoco ha podido dar una solución, que quizás fueron los que más podían mostrar un camino distinto y dar una respuesta satisfactoria y conveniente. Ahora solamente entendemos por la revelación bíblica que Dios es quien resuelve la palabra, a través de su palabra, esta incógnita, revelándonos pura verdad. El hombre fue hecho por Dios a su imagen y semejanza. Pero hay muchas teorías que creen que el hombre es producto de un accidente natural o de una evolución. Sin embargo, la palabra de Dios dice la verdad, que primero, lo vemos en el Génesis 1, que primero fueron creados los cielos, la tierra, el mar, los animales, las plantas, y después trajo al hombre, porque todo lo anterior estaba siendo creado a favor del hombre. Quinto, sin una revelación bíblica no se podría conocer el propósito que Dios tiene para el hombre. Muchos creen que el hombre carece de propósito verdadero, pero el principal propósito de la creación del hombre es glorificar a Dios. Usted y yo estamos con un propósito determinado, glorificar a nuestro Dios, teniendo una buena y constante relación con Él. Y cuando el hombre descubre esta misión, de verdad, les hablaba de mis principios del Evangelio. Cuando el hombre descubre esta misión, toda su vida cambia de una manera radical. Amén, amén y amén, porque el hombre empieza a comprender que su responsabilidad es alejarse del mal, de lo malo, y obedecer a la voluntad de Dios. Doy gracias al Señor desde el principio. Mi vida en Venezuela tuvo cambios radicales cuando acepté a nuestro Señor Jesucristo en mi vida. Y les agregaba que cuando leía este artículo, eso me llevó a valorar, a pensar y a reorganizar entonces mi vida a corto, mediano y largo plazo. Y doy gracias al Señor porque a través de los años, hoy me encuentro peleando la buena batalla, avanzando en el camino, honrando y glorificando a nuestro Dios, comprometido cada día con las cosas de nuestro Señor. Esto. No, el hombre no podría conocer el estado intermedio, su estado intermedio, que son los años que Dios nos permite estar en esta tierra. ¿Con qué propósito? O sea, empezamos a encontrar los propósitos de Dios a través de la palabra. El estado entre nuestra vida y nuestra muerte solo se encuentra en la palabra, en la Biblia. Tampoco podíamos conocer el futuro, nuestro futuro, el futuro del hombre, porque los conceptos del hombre relacionados con este aspecto también han sido muy variados.
Nos han dicho que la vida se extingue con la muerte y que simplemente nos ocurre lo de los animales al morir, que simplemente dejamos de existir. Otros han dicho que se vuelve a encarnar en cuántas cosas. Que hablan de la reencarnación. Otros imaginan un cielo de placeres, casi que mundanales o mundanales. Un cielo de fiesta continua. No es así. Todas estas teorías confunden a las personas que sinceramente quieren llenarse de Dios y conocer las verdades bíblicas y propósitos. Porque, ¿cómo hubiéramos sabido nosotros del juicio de Dios si no fuera por la revelación bíblica? Capítulo 7 de Romanos nos habla Pablo de esto. ¿Cómo hubiéramos llegado a saber que la paga del pecado es la muerte y que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús? Solamente la revelación bíblica disipa todas las tinieblas e ilumina nuestros futuros en las promesas bíblicas de la salvación. Allí en la Biblia están contenidas y expresadas claramente todas las promesas de nuestro Dios. Es por esto que la Biblia es el libro de Dios, la palabra de Dios, la fuente de vida eterna, una fuente inagotable donde los cristianos saciamos nuestra sed espiritual. Es en la Biblia donde encontramos las enseñanzas que rigen, a partir de que aceptamos a Cristo, rigen nuestra conducta como cristianos. Sabemos que es el libro más leído del mundo. Todos los que hemos abierto sus páginas buscando a Dios con hambre, hemos encontrado allí comida, bebida, el secreto de la felicidad. También la Biblia tiene poder para cambiar al pecador. Y todo esto porque la Biblia es la palabra de Dios. Por eso se debe leer fervientemente, continuamente, para que las bases de nuestra fe sean sólidas, fuertes, profundas y con muchos cimientos. Solo si los cristianos conocemos su contenido, podemos instruir a otras personas, mostrarles el camino a la vida eterna, solamente conociéndolas, solamente estando apasionados por lo que allí se nos dice. Y hay muchas evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios, hay muchas evidencias. Nosotros los cristianos creemos en la palabra de Dios sin cuestionarla, no lo discutemos, pero con frecuencia nos encontramos con personas que siguen algunas pruebas y usted y yo debemos de saberlas, saber dirigir para poder guiar a otras personas a que encuentren la sublime y única verdad de Dios, revelada en la palabra para nosotros. En 1 de Pedro 3:15 nos dice que estemos siempre preparados para responder a todo el que nos pida razón de la esperanza que hay en nosotros. El conocimiento, pues, de la palabra a través de la revelación de Dios, a través de la obra de Cristo. Toda esta revelación que llega a nosotros será producto del relacionamiento, de la relación que usted y yo tengamos hoy con nuestro Dios. Hoy todavía estamos a tiempo. El Señor hasta hoy nos tiene con vida y dice la palabra que mientras tengamos vida tenemos esperanza. Por lo tanto, usted y yo hoy todavía estamos caminando con esa posibilidad de avanzar en el camino a la vida eterna. Así lo expresó Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Les decía al principio de que cuando acepté a Cristo como mi Señor y mi Salvador, mi vida cambió radicalmente, pero no fueron emociones, porque llevo
años estar en el Evangelio, que llevo años sirviéndole al Señor, porque llevo años estando pegado ahí. Y lo único que yo puedo decir a estas alturas de mi vida es, ¿por qué no lo conocí antes? ¿Por qué no lo conocí antes? Entonces, pero gracias al Señor me permitió el tiempo. Sería el tiempo de Dios y el tiempo de Dios es perfecto. Eh, Hasta hoy persevero por la gracia de Dios, por la misericordia de Él. Mi relación la sigo sosteniendo con nuestro Dios, la sigo sosteniendo. Eh, y mi fin de todo esto es alcanzar la vida eterna, ir a las moradas eternas de nuestro Padre. Jesús se fue a prepararnos. Te bendigo, mi hermano, mi hermana, que el Señor continúe pues llenando nuestros días, pero de verdad, hermano, no es esta palabra en saco roto, hermano. Evalúe, reflexione, qué tipo de relación tiene usted hoy con Dios, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. ¿Qué tipo de relación? Evalúela, compárela contra esas relaciones que usted tiene hoy con sus padres, con sus hermanos, con sus vecinos, con sus jefes, con su esposa, con sus hijos. O sea, tenemos una relación buena con Dios, una relación conveniente. Cuando me conviene me acerco, cuando no me conviene me alejo. ¿Sí? Es más o menos, no, hermano. Aquí con Dios no sirve sino un tipo de relación buena, relación con nuestro Dios. Bendigo, hermano, y que el Señor pues continúe bendiciéndote a ti grandemente, a tu familia, y que el Señor nos ayude a los colombianos a salir de este momento difícil que estamos viviendo. Hasta la próxima. Bendiciones.